Ok, para estos nuevos proyectos vamos a necesitar un bastidor de 50 por 70 centímetros y otro de 100 por 70 centímetros. Entonces vamos a conseguirlos. Son obras grandes, así me las encargó mi cliente y pues nada, vamos a comprarlos. Ahorita estamos manejando hacia Lumen. Ok, para preparar el lienzo lo que vamos a aplicar es una capa de gesso. Este tipo de bastidores ya vienen preparados previamente y puedes empezar a pintar directamente en cuanto lo sacas del plástico, pero a mí me gusta siempre aplicar otra imprimación con gesso, porque me gusta más la textura que agarra después de esta doble preparación. La idea es extender el gesso de manera que quede una capa delgada y uniforme, después lo voy a dejar secar, lo voy a lijar y voy a repetir el proceso. Aquí me faltó poquito, pero es parte de la primera capa todavía. Ok, aquí ya quedó y lo voy a dejar secar. Esta capa se seca en unas horas y va a estar listo para empezar a lijar. Ok, ahora vamos a empezar a lijar este. Ok, ahora vamos a aplicar la segunda capa de gesso. Como ves, se repite el proceso, volver a extender el gesso hasta que quede una capa delgada y uniforme, después dejar secar y lijar. Perfecto. Para terminar el proceso de preparación, voy a poner estas maderitas en el bastidor de madera para tensar más la tela. Según yo se ponen así, ¿verdad? Pero pues si tú sabes una mejor forma, escríbela en los comentarios, please. Cuando compras el bastidor, obviamente pues la tela está tensada al 100%, pero después cuando vas trabajando o con el paso del tiempo puede que la tela se ponga aguadita y ajustando estas maderitas lo puedes tensar un poquito. Ok, después de preparar el bastidor, lo que va a seguir es hacer el boceto. Previamente a esto, en Photoshop preparé como un montaje con todas las ideas que mi cliente me dio. Quería una imagen de unos astronautas tirados en un campo de flores y él me pasó exactamente como las flores que quería que estuvieran presentes porque seguramente significan algo para él, ¿no? Armé como el montaje en Photoshop y ya tengo la imagen lista, así que ahora me toca plasmarla en el bastidor. Casi siempre me gusta comenzar trazando una retícula y en este caso voy a trazar una pero muy amplia. Básicamente la intención es dividir toda el área en tercios. Y en teoría estas líneas me van a ayudar a guiarme a la hora de trazar el boceto. Siento que a pesar de que tengo toda mi vida dibujando, todavía me hace falta bastante técnica, más soltura. Siento que ese es un deseo muy general entre todos los artistas, muy común. Todos soñamos con tener un nivel altísimo de dibujo. Cuando estaba en la uni, varias de mis clases tenían que ver con dibujo
y aprender a utilizar diversos materiales de arte. Y sí me sirvió bastante, pero siento que como todo en la vida es cuestión de práctica poder dominar algo realmente. Entonces he notado que ese es como un músculo que me hace falta ejercitar. La habilidad de poder dibujar más sueltamente, con más habilidad. Quiero tomar una clase también para que alguien me pueda guiar y explicarme cómo avanzar más rápido. Hace poquito empecé a seguir en TikTok a un señor, es ilustrador, y tiene una colección de sketchbook con dibujos de todos los viajes que ha hecho. Y me encantó, me impresionó demasiado, porque esos cuadernos muestran la evolución de su trabajo durante los años, ¿no? Mostró dibujos que hizo en esos cuadernillos de hace 10 años, 15 años y otros más recientes, y en verdad se nota claramente la evolución de su técnica. Y me encantó. Quiero llegar a ser viejita y tener así mi colección también, ilustrando muchísimos viajes que haya hecho. Porque claro, tienes un testigo del avance en tu técnica, pero no solo es eso, sino que es como una visión de esos lugares a través de tus ojos. Es como muy personal, como la interpretación de un lugar a través de los ojos de un artista. Es, no sé, algo súper bonito. De acuerdo. El siguiente paso en este proceso sería matar la tela. Aplicar una mezcla que yo preparo con óleo sombra tostada, diluido en aguarrás usado. Ese aguarrás que queda sucio después de limpiar mis pinceles al finalizar cada sesión de pintura. Lo voy acumulando en un frasquito y lo guardo para este propósito. Entonces es básicamente sombra tostada muy disuelto y lo aplico en capas delgadas encima del boceto. Y esto tiene como función no empezar a pintar directamente sobre el color blanco de la tela del bastidor y de esta manera tener una mejor apreciación tonal cuando empiece a pintar. Y también dar como ese toque cálido al cuadro. Y aquí puedes apreciar perfectamente cómo la mezcla aún permite ver el boceto con toda claridad. Aunque sí procuro aplicarlo con delicadeza para que el pincel, que está cargado con aguarrás, no vaya a borrar los trazos de lápiz. Y bueno, me puse el cubrebocas porque estoy utilizando una mezcla que es básicamente aguarrás y el olor es súper fuerte. Mientras hacía esto tuve que mantener el estudio súper ventilado, las ventanas abiertas, ventilador prendido, todo. Finalmente con un paño seco absorbí el exceso de la mezcla que quedó. Y voy a dejar secarlo al aire libre, buscando que se seque, pero además que se ore ese olor súper fuerte del aguarrás. Ok, ya pasaron varios días, ya se secó completamente la imprimación, quedó súper bien, ahorita se las enseño a detalle. Y ahora sí vamos a empezar a pintar. Vamos a preparar la paleta, poner los colores que vamos a necesitar en ella y todo eso. Así que nada, vamos a hacerlo. Mira, así quedó. No sé si se alcancen a notar los detalles del boceto, espero que sí. Mira, aquí creo que ya se nota un poquito más. Pero creo que la imprimación quedó perfecta, con toda esa textura. Va a ser perfecto para el proyecto. Ahora voy a preparar la paleta. Voy a aplicar porciones de óleo del tamaño de una cereza, de los tonos con los que me gusta empezar a trabajar. Yo uso estas marcas de óleos, pero no sé, ¿cuáles son tus favoritas? Recomiéndame en los comentarios. Algunas veces me voy por marcas y otras por tonos, como que si hay un tono que me llama la atención, pues lo compro y listo.
Y aquí ya tengo la primer mezcla con la que voy a iniciar a pintar. Como es el fondo, le agrego poquito aceite de linaza para diluirlo. En mi opinión, las primeras capas siempre deben de ser las más ligeras. Ok, como este es un cuadro muy grande y tiene detalles muy chiquitos como el pasto y las florecitas, lo que quiero hacer es empezar con una capa que va a cubrir prácticamente todo el fondo, excepto a lo mejor los detalles más claros y así, para de esta forma lograr que el color realmente se vea como unificado. Siento que va a ser una técnica que me va a ayudar bastante también a avanzar como más rápido. Ya que lo tenga todo cubierto, voy a ir nada más como enfocándome en los detallitos. Como es un campo de flores, para eso es la mezcla que acabo de preparar, porque quiero dar como el verde muy oscuro de fondo. Y pues vamos a ello. Y empezó mi parte favorita del proceso. Obvio, la parte de la pintura. Me encanta, me vuelve loca, es mi momento de meditación. Es como cuando me siento más conectada conmigo, con mi esencia. Todavía después de tantos años me cuesta trabajo agarrar el pincel y empezar, pero una vez que lo logro es encantador. Y bueno, como es una pintura que va a llevar muchas capas, en esta primer parte del proceso voy a intentar pintar todo el fondo. Solo respetando como las figuras principales, algunos conglomerados de flores y listo. Toda la demás área corresponde al pasto, la hierba que utilizaron estos astronautas para tirarse. Y desde estas capas voy intentando construir poco a poco la textura. Los brochazos que voy dando estoy intentando que sean en el sentido que debe de ir el pasto. En general el punto de fuga es el centro de la composición y se va expandiendo hacia los extremos. Una parte muy importante de grabar tu proceso es que te permite aprender de tus errores. Porque siento que esta parte del proceso hubiera sido mucho más fácil, rápida y más efectiva si hubiera diluido un poco más la mezcla de pintura con más aceite de linaza, utilizar un pincel más grande y cubrir zonas más amplias. En lugar de estar rellenando huequitos y como que tratando de respetar el boceto, siento que se hubiera integrado mejor. Pero bueno, lo aprendí y lo aplicaré en mi siguiente proyecto. Aquí ya se percibe más o menos la composición en general del cuadro, donde van los elementos principales, las flores, etc. Y cuando terminé esta capa, empecé a pintar el pasto. Ahora sí, ya textura más definida como de líneas, vegetación, etc. Con este pincelito me aventuré a pintar el pasto en una pintura de 100 por 70 centímetros. Fue un trabajo abismal, sobre todo porque parece que no avanzas. En serio que pasaban las horas y yo no sentía que fuera avanzando. Siempre como que me gusta trabajar delicadamente, minuciosamente, porque tienes mucho más control sobre lo que estás haciendo y los detalles te quedan muy lindos. Como en este caso, en el producto final del cuadro se podían apreciar los trazos del pasto, y eso me gustó. Pero en serio me quiero sentir más confiada trabajando con pinceles más grandes, que me ayuden a avanzar más fluidamente en estas partes del proceso. Ok, ayer en la noche por fin terminé la textura del pasto. Les voy a hacer ahorita unos close-up, porque realmente grabar 100 horas haciendo líneas que parecieran pasto, ni siquiera se iba a notar en la cámara. La definición realmente no alcanzaba a percibirse que estaba haciendo algo, pero sí, ya después de 1000 horas terminé el fondo y ahora sí lo que seguiría es empezar a hacer como los detalles de las florecitas y otras plantas. Y es que la intención es que fuera algo súper sutil. Si ves, desde lejos no se alcanza a notar como el detalle, y hasta que te vas acercando y tus ojitos se enfocan, pues ahora sí ya se ve que todo está lleno de pasto. Todo esto quise hacerlo con un solo tono de verde porque en sí no quiero dar tanto protagonismo a lo que es el pasto, sino a todos los otros elementos que vamos a llevar.
Ok, en esta parte del proceso voy a empezar a pintar todas las flores que lleva esta obra. Y por coincidencia o fuerzas del destino y del universo, me recomendaron un libro que se llama Momo. Mi canal de arte y todas mis cuentas en redes están como Momo. Mi marca es Momo, pero yo se lo puse porque mis iniciales son Montserrat Montes, Momo. Y es por eso que lo puse y que lo uso siempre. Y hasta hace poco una persona me recomendó un libro que se llama así tal cual, Momo. Y lo empecé a leer y me encantó. Conecté muchísimo con el libro. A pesar de que es como para niños, no sé. En verdad me conmovió bastante y quiero compartirles unas páginas. Que además de cierta manera está relacionado con las flores y por eso quise insertarlo en esta parte del video. Espero que te guste y dale una chance a ese libro, te lo recomiendo. Momo, de Michael Ende. ¿Tú eres la muerte? El maestro Ora sonrió y se mantuvo en silencio durante unos instantes antes de contestar. Si los seres humanos supieran lo que es la muerte, entonces ya no tendrían miedo de ella. Y si no tuvieran miedo de ella, entonces nadie les podría robar nunca más su tiempo de vida. Entonces no tenemos más que decírselo, propuso Momo. ¿Tú crees?, preguntó el maestro Ora. Se lo digo con cada hora que les entrego, pero mucho me temo que no quieren escucharlo. Prefieren escuchar a aquellos que les meten miedo. Eso también es un enigma. Yo no tengo miedo, dijo Momo. El maestro Ora asintió lentamente. Se quedó un buen rato contemplando a Momo y después le preguntó: ¿Quieres ver de dónde procede el tiempo? Sí, dijo Momo en un susurro. Yo te conduciré allí, dijo el maestro Ora, pero en ese lugar hay que guardar silencio. No se puede preguntar ni decir nada. ¿Me lo prometes? Momo asintió sin una palabra. Entonces el maestro Ora se inclinó hacia ella, la alzó y la tomó en sus brazos con fuerza. De repente le pareció muy grande e indeciblemente viejo, pero no como un anciano, sino como un árbol centenario o una montaña rocosa. En ese instante, él le cubrió los ojos con las manos y ella sintió como si una nieve levísima y fresca se posara sobre su rostro. A Momo le pareció que el maestro Ora iba avanzando con ella por un corredor largo y oscuro, pero se sentía totalmente arropada y no tenía miedo. Al principio creyó escuchar el latido de su propio corazón, aunque luego le pareció cada vez más como si en realidad se tratase del eco de los pasos del maestro Ora. Era un largo camino, pero al final dejó a Momo en el suelo. Su rostro estaba muy cerca del de ella. La miró con los ojos muy abiertos y se puso el dedo sobre los labios. Entonces se incorporó y dio unos pasos hacia atrás. Una dorada penumbra la rodeaba. Poco a poco, Momo fue dándose cuenta de que se encontraba bajo una cúpula inmensa, totalmente redonda, que le pareció tan grande como toda la bóveda celeste, y esta gigantesca cúpula era de oro puro. Arriba, en el centro, había una abertura circular a través de la que se derramaba un haz de luz vertical sobre un estanque también circular, cuya agua negra se hallaba lisa e inmóvil, como un espejo oscuro. Ya casi rozando el agua dentro del haz de luz, se podía ver algo que brillaba como una estrella luminosa. Se movía con una lentitud majestuosa y Momo descubrió que se trataba de un enorme péndulo que se balanceaba de un lado a otro sobre el espejo negro, pero no colgaba de ningún sitio, flotaba y habría asegurado que no tenía ningún peso. Según el péndulo de estrellas se iba acercando lentamente a la orilla del lago, del agua oscura surgía un enorme capullo de flor. Cuanto más se acercaba el péndulo, más se abría, hasta que por fin floreció por completo sobre la superficie del agua. Era una flor de tal magnificencia como Momo no había visto nunca antes. Parecía componerse simplemente de colores relucientes. Momo nunca habría podido ni siquiera sospechar que tales colores existieran. El péndulo de estrellas permaneció inmóvil durante unos instantes encima de la flor y Momo quedó totalmente absorta en su contemplación, olvidándose de todo cuanto la rodeaba. Ya tan solo el perfume de esa flor le pareció algo que siempre habría anhelado sin saber lo que era. Pero entonces el péndulo se balanceó hacia atrás despacio, muy despacio, y mientras se iba alejando lentamente, Momo se dio cuenta consternada de que la maravillosa flor estaba comenzando a marchitarse. Un pétalo tras otro iban cayendo y desapareciendo en la oscura profundidad. A Momo le resultó tan doloroso como si algo irrecuperable se separase para siempre de ella. Una vez que el péndulo llegó más o menos al centro del estanque negro, la maravillosa flor se desvaneció por completo. Pero al mismo tiempo, en la orilla opuesta comenzó a emerger del agua oscura otro capullo. Y cuando el péndulo se acercó muy despacio a él,
Momo vio que empezaba a abrirse una flor aún más magnífica. La niña dio vuelta al estanque para contemplarla de cerca. Era totalmente distinta de la flor anterior. Momo tampoco había visto nunca antes esos colores, pero le dio la sensación de que esa flor era aún más rica y preciosa. Exhalaba un perfume muy diferente, aún más delicioso, y cuanto más la contemplaba, más detalles extraordinarios descubría Momo. Pero el péndulo estelar se retiró de nuevo, y toda esa maravilla pasó, y se desbarató y se hundió, pétalo a pétalo, en las insondables profundidades del oscuro tanque. Muy lentamente, el péndulo regresó de nuevo a la otra orilla, pero no al mismo punto de antes, sino a un lugar un poco más allá, y allí, a un paso del punto anterior, comenzó a emerger otra vez un capullo que se fue abriendo poco a poco. Desde luego, esa flor era la más bella en opinión de Momo. Era la flor de las flores, un milagro único. Momo casi se hubiera echado a llorar ruidosamente cuando tuvo que contemplar cómo también aquella perfección comenzaba a marchitarse y a hundirse en las oscuras profundidades, pero se acordó de la promesa que le había hecho al maestro Ora y permaneció en silencio. También en la otra orilla el péndulo se situó a un paso del sitio anterior, y una nueva flor emergió de las negras aguas. Poco a poco Momo se fue dando cuenta de que cada flor nueva era bien diferente a las anteriores, y de que siempre le parecía más hermosa aquella que estaba floreciendo en ese momento. Mientras bordeaba de nuevo el lago, vio como una flor nacía después de otra y luego se marchitaba, y era como si nunca se cansara de contemplar aquel espectáculo. De forma paulatina se fue dando cuenta de que allí estaba teniendo lugar también otra cosa, algo que hasta ese instante no había notado. El haz de luz que descendía desde el centro de la cúpula no solo se podía ver, Momo empezó también a oírlo. Al principio era como un susurro, como el del viento cuando mueve las copas de los árboles a lo lejos, pero después ese sonido se hizo más fuerte, hasta asemejarse al rugido de una catarata o al bramido de las olas del mar cuando chocan contra los acantilados. Y Momo escuchó cada vez más nítidamente que ese bramido se componía de innumerables sonidos que se ordenaban entre sí una y otra vez de diferentes maneras, transformándose y creando nuevas armonías. Era música y, sin embargo, al mismo tiempo, algo del todo diferente. Y de pronto Momo lo reconoció. Era la música que ella había escuchado algunas veces, muy bajita y en la lejanía, cuando se ponía a escuchar con mucha atención el silencio a la luz de las estrellas. Pero de repente los sonidos se fueron haciendo cada vez más nítidos y brillantes. Momo intuyó que era esa luz sonora la que hacía surgir de las profundidades del agua oscura a cada una de las flores, dotando de una forma única e irrepetible a cada una de ellas. Cuanto más escuchaba, con más claridad podía distinguir voces individuales. Y de pronto Momo comprendió que todas esas palabras iban dirigidas a ella. El universo entero, hasta la más lejana de las estrellas, se dirigían a ella como un rostro único, de tamaño inconcebible, que la miraba y hablaba con ella. Maestro Ora, dijo Momo en un susurro, no sabía que el tiempo de los seres humanos fuera... Buscó en vano la palabra adecuada. Tan grande, dijo finalmente. Lo que has visto y oído, Momo, contestó el maestro Ora, no era el tiempo de todos los seres humanos. Era solo tu propio tiempo. En cada ser humano existe ese lugar en el que acabas de estar, pero solo puede llegar hasta él aquel que se deja llevar por mí, y no basta con la mirada habitual para verlo. Pero entonces, ¿dónde he estado? En tu propio corazón, dijo el maestro Ora, acariciándole suavemente sus rizos. Ahorita estoy pintando unas florecitas blancas que van a dar como textura a la parte del pasto. Son como de esas que salen con la maleza, son muy comunes, pero le van a dar un toque súper mágico. Y estoy feliz porque ya casi termino y eran miles. Tengo varios días trabajando en esto que se podría considerar un detalle secundario, pero me ha llevado mucho tiempo. Todo lo que son así detallitos chiquitos es tardado. Aunque siento que al final es lo que a los cuadros les da pues la magia. Y bueno, quería compartirles esta lectura para crear una especie de resistencia hacia la cultura actual que existe de que uno solo vale por lo que crea, por estar produciendo todo el tiempo, por el éxito que alcances, en lugar de darse el tiempo de disfrutar el presente, de solo ser. En el libro de Momo, el autor creó a unos hombres grises, que son los que engañan a los humanos para convencerlos de que esa es la realidad, de que solo valen por lo que puedan producir, por el tiempo que puedan trabajar y que deben ahorrar su tiempo a toda costa.
la estafa del ahorro del tiempo. Porque ese tiempo que se supone que ahorramos, ¿a dónde va realmente? ¿Está guardado en un banco o algo así? Y no sé, te invito a reflexionar si realmente será cierto que solo valemos por el éxito que alcancemos. Siento que una de las pocas cosas que existen en este mundo que nos permite zafarnos de ese círculo vicioso de producir es disfrutar del arte. O pasar tiempo con la gente que quieres, todas esas cosas por las que nadie te paga pero que realmente te hacen vivir. Al inicio de este proyecto solo estaban planteados pintar 2 astronautas al centro de la composición, pero después, al estarlo pintando, mi cliente me habló y me pidió que si podíamos agregar a un astronauta bebé, porque él y su esposa estaban esperando a un bebé. Y obvio esto era como para representar ese nuevo integrante de la familia. Y no sé, se me hizo súper tierno, entonces lo agregamos. Y tú dime si no se ve precioso este detalle aquí. Creo que es lo más tierno, así como el bebecito gateando con su pañal y voltando hacia arriba a verte, con su casco de astronauta para agregar al surrealismo de este cuadro. Chicos, la verdad ya no grabé nada del proceso de pintar a los astronautas con sus trajes, solo aquí estoy grabando como algunos detalles finales. Me quise concentrar a full en lo que estaba pintando y por eso ya no grabé nada. Pero bueno, aquí estoy creando como una veladura para representar los cristales de los cascos. Y checa cómo se ve el campo de flores. En esta parte lo que voy a crear son como unos pétalos que están cayendo desde arriba y deben de verse como súper difuminados. Como que tus ojitos no lo están enfocando porque lo que se supone que estás enfocando son a los astronautas. En mi mente esto va a crear una especie de efecto de profundidad. Así que veamos si lo consigo. Y obvio no se nos podía olvidar pintar el cristal en el casco de astronauta del bebé, que quería dejar como misteriosa la mirada, que no se revelara por completo la cara. Y este es el resultado final del proyecto. La verdad me encantó el resultado. Siento que es una de esas obras que lamentablemente no se puede apreciar igual en cámara que en persona por todos los detallitos que tiene. En persona puedes apreciar toda la textura y esos detallitos pequeños que viste que pinté durante todo el proceso.
La composición en general me encantó y siento que valió la pena cada hora que pasé haciéndolo. Cada flor que está representada en esta pintura tiene un significado especial para mi cliente y me encantó poder ser parte de crear esta obra que va a estar en su casa, algo para disfrutar todos los días con su familia. Y nada, ya sabes que te amo por quedarte hasta el final. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. Hazme saber si te gustó, qué opinaste, cuál parte del proceso fue tu favorita. Dale like y sígueme en mis otras redes. Te espero en el siguiente video. Bye.